días. En esta clase analizaremos el rol de las mujeres durante la etapa de formación y consolidación del Estado Nacional, es decir, el periodo que se abre a partir del triunfo de Buenos Aires en Pavón hasta aproximadamente el año del centenario, hasta 1910. En consonancia con lo que estaba sucediendo en el resto del mundo occidental, en este periodo se produce el triunfo del proyecto de modernización o el triunfo del proyecto moderno. ¿Qué significa esto? Que todas las sociedades occidentales comienzan a institucionalizar un orden que es un orden burgués, que es un orden capitalista y que se instituye bajo el lema de orden y progreso sobre todo. En este contexto, si bien se puede pensar en una etapa de fuerte crecimiento económico, de fuerte modernización y de ampliación de derechos civiles y de la ciudadanía para los hombres, para los varones, no fue lo mismo para el caso de las mujeres. Si lo estudiamos desde una perspectiva de género, o sea, desde un enfoque centrado en la historia de las mujeres, lo que vemos justamente es que a partir del proceso de codificación que se da en este momento, el rol de las mujeres empieza a ser normado cada vez más y sobre todo empieza a instituirse una inferioridad jurídica relativa respecto al hombre. A lo largo de esta clase analizaremos en un primer momento el Código Civil que se elabora en 1869 por parte de Dalmacio Vélez Arfiel y que establece jurídicamente la inferioridad de las mujeres casadas respecto a los varones. A partir de allí, la mujer queda reducida a una situación de relativa incapacidad y bajo el arbitrio y la administración de sus bienes por parte de su esposo. Por otro lado, analizaremos el rol y la participación de determinadas mujeres relevantes para el período. Por un lado, la figura de Aurelia Vélez, la hija del codificador, que fue en cierto sentido paradigmática para la época y hasta podríamos decir paradojal respecto a los posicionamientos políticos de su padre respecto al rol de las mujeres. Mencionaremos también el caso de Juana Paula Manso, una de las primeras mujeres educadoras de la época, una de las primeras historiadoras y también una de las primeras publicistas y funcionarias públicas de Argentina. ¿Qué significa esto? Que para su época Juana Paula Manso fue considerada la loca, fue considerada una mujer irreverente, una mujer que no cumplía con el rol que se esperaba que cumplieran las mujeres en las sociedades entonces, y si bien mantuvo una relación de profunda amistad con Sarmiento y en muchos casos el aval de él y el nombramiento de su parte para ocupar cargos importantes, tuvo que pelear y conflictuar con los demás miembros de la élite política que durante mucho tiempo la consideraron, como decíamos, una mujer fuera de los cauces normales. También mencionaremos, por otro lado, a aquellas mujeres emblemáticas del interior del país que por su labor o por su participación, sobre todo en política, en las montoneras sobre todo, o como soldaderas, como se les denominaba cuando acompañaban a sus compañeros, a sus esposos en las batallas, eran mujeres que rompían el molde de alguna manera. Algunas de ellas fueron, por ejemplo, Victoria Romero, la esposa del Chacho Peñalosa, también llamada Doña Chacha o Doña Vito, también Dolores Díaz, la compañera de Felipe Varela, también Martina Champanay, que quizás es menos conocida, es oriunda de San Juan y tuvo una participación importante tanto en las montoneras de Facundo Quiroga y luego del Chacho Peñalosa como en lo que se conoce como bandidaje rural. Y por otro lado analizaremos el caso de quien pasó a la historia como, entre comillas, la primera gobernadora. Es el caso de Eulalia Ares, catamarqueña, quien en 1862,
junto a una veintena de mujeres de su provincia, lideraron una rebelión llamada la Revolución de las Polleras o la Rebelión de las Polleras, y que fue justamente una rebelión de carácter político.